Bienvenidos a mi guía completa especial sobre cómo instalar Custom Firmware o Homebrew en la Nintendo Switch. En este vídeo os mostraré el proceso completo, desde el firmware original hasta el Custom Firmware Atmosphere, que es el que os recomiendo instalar. ¿Y qué puedes hacer con el Custom Firmware? Pues el Custom Firmware te permite ejecutar software no oficial y mods en tu Switch modificando el firmware del sistema. Puedes hacer cosas como instalar mods y trucos para juegos como los que tengo instalados en mi Nintendo Switch y que estás viendo ahora mismo en pantalla. Tengo un vídeo muy bueno donde os enseño cómo conseguir esto, que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Además, también podéis hacer copias de seguridad y restaurar partidas guardadas, ejecutar emuladores para jugar juegos retro, personalizar el menú de inicio y pantallas de arranque y realmente mucho más. Vale mucho la pena tenerlo. Lo primero que hay que hacer es determinar si tu Switch es vulnerable para ejecutar el exploit que nos permitirá instalar el Custom Firmware. Nos hará falta el número de serie, que es el número que está en la parte inferior de tu Switch junto al puerto USB-C, en la imagen que estás viendo en pantalla ahora mismo, o también lo vas a poder ver en ajustes, sistema e información de serie. También os dejo una imagen de cómo encontrarlo en ajustes. Y ahora bien, con el número de serie, ¿cómo determinamos si la Nintendo Switch es vulnerable o no? Os voy a mostrar una nueva fotografía de los números de serie parcheados, no parcheados y los potencialmente parcheados. Si tu número de serie está en esta lista como potencialmente parcheado, sigue los pasos de este vídeo y comprueba si el Custom Firmware funciona en tu sistema. Si tu número de serie aparece en la lista como parcheado, no hay nada que puedas hacer en este momento con tu consola. Oh no! En ese caso, os recomiendo vender vuestra Nintendo Switch y comprar una no parcheada, que es lo que yo hice en su día. Por otra parte, si no vendes tu consola parcheada, es muy recomendable mantenerla en la versión 7.0 o inferior, si es posible, ya que podría haber una vulnerabilidad para estas versiones en el futuro. Así que no actualices las consolas parcheadas más allá de la versión 7.0 si quieres tener alguna vez la oportunidad de ejecutar Homebrew en ellas. Si tu consola no está parcheada, enhorabuena, porque da igual la versión que tengas. Puedes instalar Custom Firmware en ella siguiendo los pasos del vídeo. También comentar que si tu consola está parcheada y te vas a comprar una nueva, puedes pensar en comprarte una parcheada a través de hardware, en lugar de parchearla a través de software. Y es que el exploit para instalar Homebrew en las Nintendo Switch se hace por una vulnerabilidad de la tarjeta gráfica Tegra RCM de Nvidia, y no es posible que lo parcheen en el futuro. Es igual que hasta el iPhone X se puede hacer jailbreak y hacer bypass de iCloud sin ningún problema, por una vulnerabilidad de hardware, de la misma manera. Entonces, para las consolas Nintendo Switch ya parcheadas, que son Nintendo Switch o más nuevas, o también nuevos modelos como la OLED, se les puede modificar el hardware con un hardware que permita ejecutar Homebrew en la consola. De hecho, esta es la solución que escogí yo, ya que yo tengo Homebrew en una Nintendo Switch OLED, que es la que estáis viendo ahora, que compré modificada por hardware para justamente tener el custom firmware. Esto es algo que recomiendo que penséis si vuestra Nintendo Switch está parcheada y queréis tener otra con Homebrew. Y dicho todo esto, continuamos con la instalación de Homebrew mediante software para los que tengáis consolas en las que se puede ejecutar el exploit. Comentar también, antes de empezar, que os va a hacer falta tener instalada una aplicación como YouTube para entrar al Homebrew a través de ella. También os voy a explicar unos conceptos clave que tenéis que conocer. Por ejemplo, Homebrew se va a instalar a través de RCM, que es la abreviatura de Recovery Mode, o en castellano, modo de recuperación. Es un modo para Nintendo Switch en el que se puede ejecutar comandos para hacer cosas útiles, como por ejemplo lo que os voy a explicar en el vídeo. Nosotros lo usaremos para instalar Atmosphere, el custom firmware que os recomiendo y el que es el más utilizado. Por otra parte, hay tres conceptos clave: emunant, emummc y sysnant. Sysnant significa System NAND, es decir, el almacenamiento interno de tu Switch actual. Básicamente es el sistema operativo original de tu Nintendo Switch. Luego tenemos emunant, que significa NAND emulada, lo que quiere decir que toda tu NAND o memoria del sistema funcionará desde tu tarjeta micro SD con el firmware personalizado. El contenido de esta NAND
juegos, aplicaciones, partidas guardadas, etc., está completamente separado de la Sysnant. Y luego también tenemos EmuMMC, que es el nombre de la implementación actual de Emunant en Switch. La realidad es que no tiene ninguna diferencia con Emunant aparte del nombre. Sabiendo esto, os recomiendo utilizar el Emunant, que es lo que os voy a enseñar en este vídeo. También comentar que necesitaréis al menos una tarjeta SD de 64 GB donde instalar el sistema y los juegos. Cuanto más tamaño, mejor. Más espacio tendréis para instalar aplicaciones. Y también deciros, en cuanto al uso entre Emunant y Sysnant, que el uso de aplicaciones extraoficiales y funciones del custom firmware se ejecutará todo en un entorno seguro y no se conectará a los servicios de Nintendo, es decir, en el Emunant, mientras que la Sysnant se puede utilizar en línea. Fijaos que yo ahora mismo estoy utilizando la Emunant, donde tengo instalados todos los juegos y tengo el modo avión activado. Justamente por eso, siempre deberéis tenerla en modo avión, siendo otra recomendación importante. Además, otra recomendación es ir actualizando el firmware en vuestra Emunant. Después de que Nintendo saque sus actualizaciones oficiales para la Nintendo Switch y cuando Atmosphere saca las nuevas versiones del custom firmware, pues vale la pena ir actualizándolo. Todo en la Emunant. Esto os lo enseñaré en otro vídeo y lo recomendable también es dejar el firmware original de la Sysnant sin actualizar para aprovechar posibles vulnerabilidades. Es decir, actualizar el firmware de la Emunant cuando Atmosphere lo permita y dejar el firmware original de la Sysnant sin actualizar. Y bien, contado todo esto, vamos a ver cómo entrar en el modo Recovery o RCM de la Nintendo Switch. Como la Switch utiliza un procesador Tegra X1, tiene un modo de recuperación especial que en la mayoría de los escenarios es inútil para nosotros, los usuarios. Aunque afortunadamente, debido a la vulnerabilidad Fuzzy Glee, este modo especial actúa como nuestra puerta de entrada al custom firmware. Y existen varios métodos para entrar en el Recovery Mode, que a partir de ahora utilizaré la abreviatura RCM. Para entrar al Recovery Mode, yo os recomiendo compraros directamente un jig, que podéis comprar en Amazon por menos de 10 euros. Os dejo una imagen para que veáis qué es y os dejo un enlace en la descripción del vídeo para que compréis el producto directamente en Amazon. Es lo que yo utilizaba en mi antigua Nintendo Switch con el Homebrew instalado. Aunque tengo que revelaros que esto ya no me es necesario en mi nueva Nintendo Switch OLED modificada debido a la modificación por hardware. Es un punto a favor de la modificación por hardware. Aunque también decir que las modificaciones de hardware de consolas a veces son caras. Bien, en vuestro caso, para instalar el Homebrew en vuestra Nintendo Switch no parcheada y con el jig ya comprado, debéis apagar la Nintendo Switch y en lugar de poner el Joy-Con derecho, poner el jig. Una vez el jig esté puesto, deberéis mantener pulsado a la vez los botones de subir volumen y el botón de encendido, los dos a la vez. Y si tu Switch muestra el logo de Nintendo y arranca normalmente o se apaga inmediatamente, no has entrado correctamente en RCM y deberías intentarlo de nuevo. De lo contrario, si la consola no se enciende con normalidad y la pantalla se queda en negro sin retroiluminación, tu Switch está en modo Recovery Mode, en modo RCM. Así que genial, porque ese es el primer paso. Ahora que la Nintendo ya está en modo Recovery, hay que enviarle el payload, o básicamente realizar el hackeo, para entrar en el custom firmware. Aquí los pasos van a depender de tu sistema operativo. Lo puedes hacer a través de Windows, macOS, Android e incluso con un Chromebook. Es decir, cualquier sistema operativo menos un iPhone, básicamente. Os voy a enseñar cómo entrar tanto en Windows como en macOS como en Android, los sistemas operativos más utilizados. Y empecemos por los sistemas Windows. En Windows os va a hacer falta la última versión de Tegra RCM, este programa que veis en pantalla, y que no se actualiza desde 2019, aunque tampoco es necesario que lo actualicen. Funciona perfectamente. Descargáis el archivo .msi y lo instaláis. Después os hará falta un cable USB-A a USB-C o USB-C USB-C, dependiendo de vuestro ordenador, para conectar la Switch a vuestro ordenador. Luego también os harán falta, en cualquier sistema operativo, los archivos de GKT y Tegra Explorer, que os los voy a enseñar ahora mismo. Esta es la página oficial de GKT,
La última versión es de hace 2 semanas y esta es la última versión de la página de Tegra Explorer, que la última versión es de hace 3 semanas, con compatibilidad, como veis aquí, con el último firmware de Nintendo 17.0. Estos dos archivos se van actualizando constantemente, con cada nueva versión que va sacando Nintendo. Es por esto por lo que es muy recomendable utilizar siempre la última versión. Para descargarlo, pues únicamente bajamos abajo del todo y aquí ya tendríamos el archivo .zip y en el caso de Tegra Explorer, pues tendríamos el .bin. Este también sería otro .bin que lo conseguiríamos al descomprimir este archivo que como vemos pues pesan muy poco al ser archivos .bin. Y bien, en Windows, en la aplicación de Tegra RCM, entráis a Settings, como estáis viendo en el vídeo que os estoy enseñando, y le dais a Install Driver. Después, es el momento en el que deberéis conectar la switch en modo RCM al ordenador. Y una vez el programa la detecte, deberéis volver al apartado de Payload, seleccionar el Payload Tegra Explorer.bin que acabáis de descargar y darle a Inject Payload. Es así de sencillo. Ahora vamos con los usuarios de macOS o Linux. Con los archivos de GCAT y Tegra Explorer ya descargados, que los necesitamos en cualquier sistema operativo, descargamos Fuzzy Interface TK desde este repositorio que os estoy enseñando ahora mismo. El archivo pues lo tenéis aquí en Releases. En Releases descargaríamos el .zip y dentro contendría una aplicación para macOS. Como veis, tenemos dos versiones, una para los ordenadores de Mac y otra para los ordenadores con Linux. Hay que comentar que al descomprimir el zip, si no se os abre, id a Ajustes, Privacidad y Seguridad y dadle a abrir igualmente. Para utilizar esta aplicación necesitáis tener instalado tanto Python 3 como PyUSB. Y una vez la aplicación esté abierta, los pasos serán muy similares a los de Windows. Conectaréis la Nintendo Switch al Mac y esperaréis a que la aplicación detecte la Nintendo Switch en modo RCM. Veréis una imagen como la que os estoy enseñando en pantalla ahora mismo. Una vez el programa encuentre la Switch, le daréis a Select Payload, seleccionando el Tegra Explorer.bin y le daréis a Inject Payload. Y luego, para los móviles Android tenemos la aplicación de Recado, que en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que la podáis descargar. La verdad es que a mí me gusta mucho, ya que tiene una interfaz Material Design muy bonita y bueno, ya nos descarga automáticamente todo lo que necesitamos. Nos enseña aquí incluso los payloads ya descargados, el de Gcate y el de Fuzzy.bin, que son los dos necesarios para Android, e incluso tiene el botón de buscar actualizaciones para que los actualice automáticamente, lo que es muy cómodo. Os voy a enseñar las funciones que tiene. Tiene también una herramienta que es el verificador de serial, y es que si lo introducís aquí os dice si vuestra Nintendo Switch es vulnerable o no. Así que únicamente sería introducirlo aquí, el número, y le dais a verificar y ya os lo mostraría. La verdad es que es súper cómodo, como os comento. También aquí abajo, en la parte inferior, nos da más información. Luego tenemos las instrucciones completas, como nos comenta al principio que en cuanto al cable, lo más recomendable es utilizar uno de tipo A con uno tipo C. Luego, en cuanto a payloads, cómo conectar el modo RCM, también tiene un cuarto apartado de registros, pero aquí lo que tendremos que hacer será conectar la consola en modo RCM a nuestro móvil Android con la aplicación de recado y no tenemos botón de Inject Payload. Esto es porque en cuanto la aplicación detecta que la Nintendo Switch ha sido conectada en modo RCM, ya ejecuta el payload GCATE automáticamente. Así que así es como se utiliza la aplicación de recado en Android. Comentaros también que si no ocurre nada después de enviar el payload, es decir, si la pantalla de tu consola permanece en negro después de enviar Tegra Explorer o GCATE, es posible que tu consola esté parcheada. Si tu programa inyector de payload muestra que se enviaron 0 bytes, entonces definitivamente está parcheada, por lo que no podrás continuar con el resto del tutorial. Y bien, continúo grabando con el móvil
ya que la capturadora con la que estoy grabando no captura el payload. Si has inyectado correctamente el payload, verás esta interfaz en tu Nintendo Switch, la interfaz de GCATE. Vamos ahora a particionar la tarjeta SD. Advertiros que esto borrará todos los datos de vuestra tarjeta SD. Y para esto necesitaréis la última versión de Tegra Explorer, que ya hemos descargado anteriormente. Con Tegra Explorer tendréis que inyectar el payload, así que estaréis dentro del menú de GCATE, como el que estáis viendo ahora en pantalla. Y dentro de GCATE iréis a Tools o Herramientas en castellano. Aquí. La segunda opción. Tendremos que darle a particionar la tarjeta SD, esta opción que veis aquí. Si no ves esta opción, asegúrate de que tu tarjeta SD está montada y si no, selecciona la opción de montar SD. Bien, dentro de la opción de particionar la tarjeta SD, tienes que poner 32 GB para la emuMMC y el resto de gigabytes irán para la sección de FAT32. Es importante que la tarjeta SD utilice FAT32 y no exFAT, debido a que es el formato que menos problemas da en la Nintendo Switch, a pesar de que el formato exFAT también es compatible. En este punto, comentar que si ya estabas usando tu tarjeta SD para almacenar tus partidas en los juegos oficiales, querrás guardar tu carpeta Nintendo de tu tarjeta SD, ya que ahí es donde se almacenan los juegos, y guardarla antes de particionarla y formatearla en algún lugar de tu ordenador para luego volverla a copiar y tener tus partidas restauradas. Con esta advertencia hecha, ya podéis formatear la tarjeta SD con la opción de FAT32 y emuMMC. Una vez haya acabado, pues volveréis al menú principal, a Home, y tendréis que reiniciarla en modo RCM. Hecho esto, podréis sacar la tarjeta SD para configurarla en vuestro ordenador, que es lo que vamos a hacer a continuación, así que pasamos al ordenador de nuevo. Ahora vamos a configurar la tarjeta SD y para eso vamos a descargar la última versión de los archivos de todos estos GitHubs. Vamos a verlos. Lo primero que tendremos que descargar será GCATE, la última versión. Nos bajamos abajo de toda esta información y descargamos el zip. Luego también necesitaremos la última versión de Atmosphere, que fijaos es de hace 3 días, bastante reciente. Con esta nueva versión soportan el último firmware de Nintendo, que es el 17.0.0 actualmente. Así que bajamos también y nos descargamos este zip. Luego, también nos hace falta Lockpick RCM. Esto es muy importante, ya que esto consigue saltarse la protección de Nintendo en cuanto a la instalación de juegos. Así que si queremos instalarnos juegos, es muy importante que nos descarguemos este archivo también. Pues nos descargamos, en este caso, el .bin directamente. Después, más cosas que nos podemos descargar. JKSV, que básicamente nos permite jugar a juegos de la 3DS en la Switch. Así que para descargarlo, descargamos este archivo .nro. Vamos al siguiente, FTPD. Esto básicamente sería un servidor FTP para la Nintendo Switch o incluso también para la 3DS. Así que en nuestro caso podríamos descargar el .nro, luego también tendríamos el .cia y el de la 3DS. Vamos al siguiente, que es NX Theme Installer, básicamente para tener diferentes temas en nuestra Nintendo Switch. Si nos vamos a la página principal, pues veremos que podríamos tener temas como el que estáis viendo. Así que es bastante interesante tener este programa también. Pues también descargamos el .nro. Vamos al siguiente, NXShell. Este programa básicamente es un gestor de archivos en nuestra Nintendo Switch. Como veis aquí en la página principal ya nos enseñan una muestra de lo que es, así que también nos convendrá descargarlo. Descargamos también el .nro y por último también descargamos la App Store del Homebrew. Así que nos bajamos y descargamos el archivo .nro. Todos estos enlaces os los dejaré en la descripción del vídeo y también 3 archivos adicionales que van a ser indispensables. Estos también os lo dejaré en la descripción del vídeo. Bien, ahora con todos los archivos descargados, vamos a ver qué tenéis que hacer con ellos. Lo primero va a ser descomprimir los .zip. Así que descomprimimos el zip de Atmosphere y también descomprimimos el zip de GCATE. Los archivos .zip ya los podemos eliminar.
porque nos interesan las carpetas descomprimidas. Así que los zip eliminados. En Atmosphere lo que nos interesa es lo de dentro. Así que vamos a coger todo lo que hay aquí y vamos a sacarlo fuera. La carpeta de Atmosphere descargada, con el número de versión y más, vamos también a eliminarla. Vamos a hacer lo mismo con Gcate. Entramos dentro y aquí tenemos estos dos archivos. Así que vamos a sacarlos fuera y la carpeta de Gcate la eliminaremos. Perfecto. Ahora tenemos todos estos archivos. Bien, los archivos .nro, es decir, este y este, vamos a llevarlos dentro de la switch. Aquí. Aquí, si os fijáis, pues todos los archivos que van a estar son en formato .nro. Y luego, evidentemente, de su ubicación original los eliminamos. Ahora el archivo logpick rcm vamos a llevárnoslo a la carpeta de bootloader y payloads. Aquí es donde lo vamos a dejar. Así que lo ponemos y de su ubicación original lo eliminamos. Por ahora deberíais ver estos archivos menos la carpeta de archivos adicionales. Y me he dejado la aplicación de App Store en formato .nro. No es un error, ya que en este caso vamos a añadir una pequeña modificación. Dentro de la carpeta de Switch vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a llamar App Store. Y aquí es donde vamos a colocar el .nro. Así que vamos a pegarlo ahora. Y de su ubicación original lo eliminamos. Perfecto. Ahora tenemos que configurar los archivos adicionales, que os voy a enseñar cuáles son. Son estos tres. El bootlogos.zip hay que descomprimirlo, así que ya está, descomprimido. Y aquí añade más archivos a la carpeta de bootloader. Así que voy a copiarlo y lo pego. Me dice que ya existe la carpeta. Entonces, lo que voy a hacer va a ser fusionarlo. Esto lo debéis hacer tanto en Windows como en macOS. Así que lo fusionamos y ya podemos eliminar bootloader de aquí. Nos quedan dos archivos, gkteipl.ini y emummc. El archivo de gkteipl.ini vamos a copiarlo y este tiene que ir dentro de la carpeta de bootloader. Así que lo pegamos. Y luego nos queda el .txt emummc. Este es un archivo importante ya que va a impedir que nuestra consola Switch se conecte a los servidores de Nintendo. De hecho, os voy a enseñar lo que tiene dentro. Lo que tiene este archivo, como estáis viendo, son todas las direcciones de Nintendo bloqueadas. Nintendo.com, Nintendo.net, Nintendo.es, Nintendo.tw y básicamente todos los dominios. En Atmosphere entramos y creamos una nueva carpeta llamada hosts. Tendremos que poner emummc dentro de esta carpeta. Así bloqueará todas las conexiones posibles con los servidores de Nintendo. Esto es muy importante hacerlo, ya que si no la consola podría ser baneada. Y claro, en ese caso ya no nos permitiría jugar a juegos. Así que es crítico que hagáis esto. Todos los archivos adicionales están ya configurados, así que voy a trasladar esto a la papelera. Esa carpeta con los tres archivos, ya os comento que os la dejaré en la descripción del vídeo, así que desde ahí la podréis descargar sin ningún problema. Y ahora mismo veréis estos cuatro archivos. No obstante, hay un archivo que debería estar fuera. Y es que lo he metido antes, hay que sacarlo, y es este archivo de hvmenú.nro. Esto es para que el menú de Homebrew se ejecute correctamente. Así que tiene que estar en la raíz. Perfecto. Ahora podemos eliminarlo de la carpeta Switch. Así que ahora sí, estáis viendo estos 5 archivos, que será lo que vosotros debéis tener en vuestra tarjeta SD. Aparte, podríais tener también aquí una carpeta adicional, que sería la de Nintendo, con los archivos de vuestras partidas guardadas de los juegos. Si lo tenéis y lo habéis guardado anteriormente, como os he comentado en el vídeo, pues podéis pegarlo aquí ahora mismo. Dicho esto, la tarjeta SD ya estaría configurada. Y si te está gustando el vídeo y te está siendo útil, puedes dejar un comentario, darle like y además entrar a mi comunidad de Discord y preguntarme cualquier duda si es que la tienes. El enlace lo vas a tener en la descripción del vídeo también y continuamos con el resto del vídeo. Bien, como recomendación deciros que antes de crear la emummc deberíais eliminar las redes Wi-Fi para que no se copien en la emummc, que básicamente va a ser una copia de todos los ajustes que tengáis ahora mismo en vuestra Nintendo Switch.
podréis eliminar vuestras redes Wi-Fi configuradas en Ajustes, dándole a este botón de aquí, ya lo sabéis, y después de crear la EMU MMC, volverlas a configurar en la SysNAT, vuestras redes Wi-Fi. Hecho esto, deberéis entrar a Gcate. Ya sabéis, con la Nintendo en modo RCM y con el G conectado en lugar del Joy-Con derecho, e inyectando el payload, lógicamente. Yo voy a entrar automáticamente a Gcate apagando y encendiendo la consola, ya que, como os he comentado anteriormente, tengo una Switch OLED modificada por hardware. Así que os lo voy a mostrar. Voy a apagar la consola. Bien, vamos a darle al Power Options y Power Off. Y ahora cuando yo la encienda, se me encenderá automáticamente en el modo de Gcate. Ya lo veis, sin tener el JIC instalado. Pero vosotros, si no lo habéis modificado por hardware, sí lo tendréis que poner en lugar del Joy-Con derecho para entrar a Gcate. En la pantalla principal tocaremos EMU MMC, esta opción que veis allí. Le daremos a crear EMU MMC, que básicamente es esta opción que estáis viendo aquí, y le tocaréis a SD Partition. Después de eso, toca la parte 1 y la EMU MMC se empezará a crear automáticamente. Una vez esté creada, vuelve al menú de EMU MMC, yo le voy a dar a Cancel y toca cambiar EMU MMC, es decir, este botón de aquí, y selecciona SD Row 1, como yo tengo seleccionado. Después vuelvo al menú principal, dándole a Close aquí arriba, le damos a Close de nuevo y ya estaríamos. Por otra parte, sobre lo que os he comentado de la carpeta Nintendo que almacena los juegos, tened en cuenta que la EMU MMC y la SYS MMC no usan la misma carpeta de Nintendo, así que una vez hayas creado tu EMU MMC, copia la carpeta Nintendo en una nueva carpeta EMU MMC Row 1 que deberás crear en la raíz de tu tarjeta SD. Debería ser de la siguiente forma, como os muestro en las imágenes que estáis viendo ahora mismo. Por otra parte, también será importante crear una copia de seguridad de vuestra SysNAT por si el proceso fallase por cualquier cosa. Lo haremos también a través de Gcate. Iréis al apartado de Tools o Herramientas, es decir, a este segundo apartado, y luego a Backup de EMU MMC, es decir, esta primera opción. Tocad MMC, put 0 y put 1. Esto solo debería tardar unos segundos, pero si tu tarjeta SD es muy lenta, puede tardar alrededor de un minuto. Bien, una vez haya hecho eso, deberéis tocar cerrar para continuar y luego tocad la segunda opción de eMMC RAW GPP, es decir, esta opción de aquí. Anteriormente era esta. Esto sí podría tardar un largo tiempo, entre 10 minutos y una hora, o incluso más si vuestra tarjeta SD es muy lenta. Finalmente, cuando la copia de seguridad se haya realizado, ya podréis apagar la consola, insertar vuestra tarjeta SD en el ordenador y copiar la carpeta de backup que os habrá creado en vuestra tarjeta SD a una ubicación segura en vuestro ordenador o disco duro. Incluso podría ser en la nube. Hecho esto, además, otra cosa que viene también bien conseguir son las claves únicas de vuestra consola, ya que es una herramienta útil de restauración junto al backup de la SysNAT. Para conseguirlas, deberéis entrar a Gcate de nuevo. Y en Payloads, que lo tenéis en la página principal, vamos a ir a Home, y aquí ya nos aparece Payloads, tenéis que tocar el de Lockpick rcm.bin, que os había comentado anteriormente. Yo voy a entrar también a él. Como veis, a mí me muestra las opciones de Dump from SysNAT y Dump from EMU-NAND. Esto es lo que os comentaba. Entonces tendréis que tocar Dump from SysNAT. Y hecho esto, Lockpick debería informaros de que vuestras claves se han guardado en switch.prod.keys en la tarjeta SD. De hecho, voy a hacerlo yo también otra vez porque realmente no pasa nada que lo haga. Y como veis aquí, pues ya me dice, allá abajo del todo, en morado, que
el archivo ha sido guardado en switch.prod.keys, como os comentaba. Hecho esto, presionad cualquier botón para regresar al menú principal y seleccionad el apartado de Power Off, este último botón, morado. Vamos a ir aquí, abajo del todo, y lo seleccionamos con el botón de encendido. Bien, de nuevo, tendréis que insertar vuestra tarjeta SD en el ordenador y copiar este archivo prod.keys de la carpeta Switch en vuestra tarjeta SD a una ubicación segura en vuestro ordenador o disco duro o en la nube, como os he comentado. Yo sugiero copiarlo en el mismo sitio donde habéis guardado la NAND. Y finalmente, si has hecho todos estos pasos, enhorabuena porque ya podemos ejecutar el Custom Firmware Atmosphere. Así que vamos a ello. Ahora que el trabajo de preparación ha terminado, finalmente estamos listos para lanzar firmware personalizado en la Nintendo Switch. Para entrar en el Custom Firmware, deberéis hacerlo siempre a través de GKT, con vuestra consola en modo RCM. No es posible conseguir que el Custom Firmware se ejecute permanentemente, así que cuando apaguéis la consola, deberéis inyectar el payload de GKT de nuevo para acceder al Custom Firmware. Y recuerdo otra vez, mantén el EMU-MMC desconectado de internet en todo momento, siempre en modo avión. Tu EMU-NAND o EMU-MMC nunca debería conectarse a Nintendo. Para jugar en línea, navegar en la eShop o cualquier otra actividad en línea de Nintendo, deberéis usar la SysNAND. Es muy importante, ya que el uso de internet en la EMU-MMC probablemente resulte en su baneo. Por eso viene bien hacer la copia de seguridad que os he comentado anteriormente y sacar las llaves de vuestra consola, ya que si vuestra consola es baneada, podréis restaurarla de nuevo y continuar jugando a los juegos. Para entrar al Custom Firmware desde GKT, deberéis de darle a Launch y aquí ya nos salen las tres opciones que veis: EMUMC, SYS y SysNAND. Las dos últimas opciones básicamente son lo mismo, solo que nos dan dos opciones diferentes para acceder al SysNAND, es decir, al sistema operativo original, y si le dais a la primera opción es EMU-MMC. Pues tened en cuenta que el EMU-MMC va a ser para instalar y jugar juegos de manera offline y la SysNAND para conectaros a internet. Es muy importante. Para acceder al EMU-MMC le damos sencillamente al botón de EMU-MMC. Bien, genial. Pues ahora que ya estáis en el Custom Firmware Atmosphere, también comentar que podréis acceder al Homebrew desde Album o desde cualquier aplicación o juego como YouTube, como os he dicho al inicio del vídeo, pulsando además la tecla R. También comentar que el uso del álbum para entrar en el menú Homebrew en lugar de un juego o aplicación tiene varias limitaciones, que incluyen, por ejemplo, una menor cantidad de memoria RAM, además de no poder iniciar un navegador web con todas las funciones, entre otras. Así que para entrar al menú Homebrew os recomiendo hacerlo desde una aplicación y el botón R. Vamos a probar de las dos maneras. Vamos directamente a álbum y si lo abrimos, pues aquí nos sale el menú Homebrew. Pero esta no es la manera recomendada de entrar, como os he comentado, ya que, por ejemplo, aquí no podría abrir un navegador web y está utilizando una menor cantidad de memoria RAM. Para abrir el menú Homebrew de la manera correcta, vamos a abrir un juego dándole al botón de A, normal, y escogemos el perfil a través del cual queremos entrar. Volvemos a darle A. Y ahora cuando el juego se va a abrir, pulsamos la tecla R y como veis, se nos ha abierto el menú Homebrew. Esta sería la manera recomendada de entrar al menú Homebrew. Además, si queréis instalar más aplicaciones en vuestra Nintendo Switch, es tan sencillo como colocar los archivos .nro descargados en vuestro ordenador en la carpeta Switch de tu Nintendo y ya estarán, por así decirlo, instalados, ya que entraremos a las aplicaciones a través de Homebrew sin tener que instalarlas ni nada. Y dicho esto, ya tenéis finalmente vuestro Atmosphere instalado. De verdad, enhorabuena de nuevo porque ya veis que han sido un montón de pasos y seguro que se queda un vídeo muy largo. Ahora os recomiendo ver mi vídeo sobre cómo instalar juegos en la Nintendo Switch con Custom Firmware. Os voy a enseñar cómo acceder a él desde mi canal de YouTube y os lo dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario pineado. En mi canal de YouTube, una vez hayáis entrado, le dais aquí a esta lupa y ponéis Switch. Le dais al botón Enter
Y sería el primer vídeo que lo subí hace 2 semanas. Cómo instalar juegos en la Nintendo Switch con la mejor herramienta, tanto para macOS como para Windows, con 3 consejos para la instalación de juegos. Pues ya que tenéis el custom firmware instalado, os recomiendo 100% que veáis este vídeo para así saber la manera correcta de instalar juegos en vuestra Nintendo Switch. Y finalmente, si te ha gustado, deja tu like, ya que me apoyarás a mí y al vídeo directamente. Y si te gustan estos temas, te puedes suscribir al canal de YouTube y darle a la campanita. Así, como ves, suscrito y con la campanita dada, para ver más contenido como este. Voy a crear una lista de reproducción sobre la Nintendo Switch y voy a hacer más vídeos sobre custom firmware. ¿A que suena bien? Sin más, espero que este tutorial te haya gustado. La verdad es que ha sido un trabajazo enorme y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!